versículos 17 y 25, que cuando llegó el día de la Pascua o la fiesta judía, en la noche, Jesús se sentó con los 12 y anunció al grupo que uno de ellos lo iba a entregar, generando una discusión entre ellos de tal manera, mis hermanos, que el Señor les indica a ellos, les da una señal, que es el que mete la mano con él en el plato, según el versículo 23. Al verse descubierto, Judas hace la pregunta que no era necesario hacer en el versículo 25. Juan 13:27 nos dice, nos registra que Jesús le dijo que procediera a hacer lo que ya tenía en su corazón. Y cuando Judas tomó el bocado, abandonó el grupo, ya era la noche, ya había entrado la noche, según el versículo 30. Mateo 26:30 nos dice que cuando cantaron el himno y al final de la cena, que era la Pascua, pero que el Señor había instituido la Santa Cena que nosotros conocemos hoy, en esa Pascua, Jesús y los 11 se dirigieron al Monte de los Olivos, muy concretamente para orar, según el versículo 36. Mis hermanos, de manera que es ahí, en el Monte de los Olivos, donde se produce la captura. Bueno, es solamente por llamarlo así, la captura, porque en realidad el Señor se entregó voluntariamente. Cuando decimos que se produce la captura, pues lo que estamos diciendo es que le estamos reconociendo que ellos llegaron con los soldados romanos y los alguaciles del templo del sumo sacerdote para capturar al Señor. De manera que, mis hermanos, lo que podemos ver aquí en primer lugar es su captura. El lugar donde el Señor es capturado. Versículo 39 nos indica el Monte de los Olivos, que también, y según Marcos, se conoce como Getsemaní. 14:32 de Marcos. Ese término, Getsemaní, significa prensa de aceite de oliva. El nombre de un huerto en el Monte de los Olivos, al otro lado del arroyo de Cedrón, desde el muro que está al este de Jerusalén, según Juan 18:1. Ese torrente corría por fuera de la muralla oriental de Jerusalén y más allá estaba el Monte de los Olivos, con el huerto llamado Getsemaní. Este, pues, es el lugar donde se encuentra el Señor y los 11, porque evidentemente Judas ya no estaba con ellos. Allí está el Señor orando. En el versículo 40 de nuestro texto de Lucas, porque ese es el texto que estamos analizando, el Señor hace una exhortación concreta a sus discípulos, que es a orar, Incluso Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, el caso es que Lucas no menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan como sí lo hace Mateo y Marcos. Es que ellos están durmiendo mientras Jesús ora. El énfasis de Lucas está en la oración de Jesús, no en las fallas de los discípulos. El versículo 41 nos indica que el Señor se pone de rodillas para orar. En el tiempo de Jesús, la gente por lo regular oraba de pie, como lo podemos ver en Lucas 18:11. Pero en ese momento solemne, Jesús se arrodilla
Pablo también lo hace en Efesios capítulo 3, versículo 14, cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas. En el versículo 42, Lucas nos menciona la copa. Esta copa, bueno, es un símbolo de sufrimiento e ira divina, como lo plantea Isaías 51, 17 y Ezequiel 23, 33. Es cuando el Señor está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el Señor menciona aquí que no se haga su voluntad, sino la del Padre, nos está indicando que nuestro Jesús, nuestro Señor, ha tomado sobre sí mismo una naturaleza humana completa. Es natural que Jesús quiera huir del horror de la cruz. Un horror magnificado por su conocimiento de que al morir será abandonado por Dios su Padre y experimentará el peso de la ira divina sobre el pecado, aunque Él es absolutamente inocente y justo. Sin embargo, Jesús está decidido a seguir la voluntad de su Padre para la redención de su pueblo, como nos dice Juan capítulo 6, verso 39, y Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Lucas, entre otras cosas, no olviden, el doctor Lucas, médico Lucas, e historiador también. Recuerden que él es quien escribe el libro de los Hechos. Lucas nos registra que un ángel viene para fortalecerlo, versículo 43 y 44. Entre otras cosas, solamente Lucas habla del ángel que viene a fortalecer a Jesús. Solamente Lucas también habla del sudor como, escúchelo bien, como grandes gotas de sangre. Es interesante que Lucas, siendo médico, no dice de manera directa, por lo menos en la Reina Valera, no dice así de que el Señor está transpirando gotas de sangre de manera directa. No, Lucas nos registra, nos dice que su sudor son como grandes gotas de sangre. Estos versículos, mis hermanos, es interesante que estos versículos están ausentes en muchos manuscritos antiguos, por lo que es posible que no hayan sido escritos por Lucas. Pero la inclusión u omisión de esos versículos no afecta de ninguna manera la doctrina cristiana. En el versículo 47 se nos presenta este pasaje que se conoce como el beso de la traición. Mis hermanos, el beso era un saludo común en ese entonces, como lo vemos en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 26. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14. El punto, hermanos, es que usar un beso en este momento, mis hermanos, era la manera más horrible y más baja de alta traición a Jesús, con quien Judas había compartido tanto tiempo y con el grupo. Pero esta era la manera que se había escogido, que él había negociado para entregar a Jesús. Y se nos presenta el momento del arresto. Mis hermanos, en el versículo 49 y 50, al 51, se nos presenta este momento del arresto que tiene varias particularidades. Hay una pregunta allí, ¿heriremos a espada? Bueno, según Juan 18:3,
Allí se presentan los alguaciles de los principales sacerdotes. Es obvio que ellos esperaban cierta resistencia durante el arresto de Jesús como de sus discípulos. Sus discípulos están momentáneamente listos para defender a Jesús con violencia. Incluso uno de ellos hiere al siervo del sumo sacerdote. Cada uno de los 4 evangelistas registra el incidente. Y Juan, sí, Juan identifica a Pedro como quien hirió al siervo. Solo Lucas registra el hecho de que Jesús sana la oreja cortada de su enemigo. Podemos apreciar aquí, mis hermanos, en Juan 18:4. Jesús estaba listo para ser arrestado y juzgado. Él no hizo ningún intento de escapar, no, de lo que había venido a hacer, sino que más bien el Señor toma la iniciativa de presentarse hacia sus enemigos cuando aparece la turba. Estas acciones demuestran la verdad de su anuncio anterior, de que nadie tomaría su vida, sino que Él la entregaría voluntariamente por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 17. Cuando la turba se acerca, son las horas de la noche, ellos se presentan con antorchas, espadas y palos. El Señor se adelanta, da un paso hacia adelante del equipo y hace la pregunta en Juan 18:4, ¿a quién buscáis? Es una pregunta que no necesita respuesta. En la expresión de él, cuando ellos dicen a Jesús Nazareno, el Señor responde, yo soy. Ese yo soy, mis hermanos, tiene una coincidencia solemne con el nombre del pacto para Dios usado en la Septuaginta en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ustedes recuerdan cuando Moisés le preguntó a Dios, bueno, yo voy para Egipto y si ellos me preguntan quién es el que me mandó, ¿qué les diré? ¿Cuál es el nombre del que me envía? Y la respuesta que le da el Señor allí es, diles que yo soy, me envió a vosotros. Aquí, cuando el Señor dice yo soy, hay una perfecta coincidencia con ese texto. Y yo particularmente creo, y no tengo ninguna duda, este es Dios quien está aquí. Cuando el Señor responde de esta manera, ellos retrocedieron y cayeron. Juan 18:6. Sí, ellos retrocedieron y cayeron, aunque son muchos en número y están armados. Los soldados y alguaciles del templo, a los que Judas ha guiado hasta allí, ellos se quedan perplejos, con asombro, ante la presencia de Jesús. Quizás porque en esta ocasión su apariencia despliega su gloria divina, como lo hace en ocasiones posteriores y como lo registra la Escritura en Hechos capítulo 9, versículo 4, en el capítulo 22 y versículo 7, en el capítulo 26 y versículo 14. El caso es que su misteriosa autoridad lo convierte en ese momento en el director y no en la víctima. Ellos vienen a capturar al Señor. Él se adelanta y pregunta a quién buscan. Cuando ellos responden, él dice, yo soy. Y ellos no soportan seguramente al ver la apariencia de Jesús, retroceden y caen. El versículo 53 nos muestra la hora de su arresto. Era un momento triste. Era la noche. Es un arresto
en las horas de la noche, que se adapta perfectamente a el esfuerzo de las fuerzas de la oscuridad. Como nos habla Efesios capítulo 6, versículo 12, y Colosenses capítulo 1 y versículo 13, nos dice allá en Colosenses que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De manera que hay una coherencia entre las fuerzas oscuras y la noche para arrestar a Jesús. Versículo 54 nos indica algo, y es la distancia de Pedro. Sí, la distancia de Pedro. Juan 18, 15 y 16 nos indica, nos registra que otro discípulo, posiblemente Juan, logra el acceso para Pedro en el patio del sumo sacerdote, pero en cada uno de los 4 evangelios el centro de atención está en Pedro, quien confiadamente había afirmado antes de su negación que su lealtad hacia Jesús sobrepasaba a la de todos los demás. El caso es que la distancia que Pedro mantiene anticipa las negociaciones mediante las cuales rechazará dentro de pocos momentos la asociación con Jesús. Es capturado y llevado. El versículo 63 al versículo 65 podemos hablar un poquito de la tortura. Sí, hablemos un poquito de lo que sucede. Ya él está en manos de la guardia romana. Él está en manos ya de sus enemigos. Ya lo tienen. Jesús es dejado ante esta guardia que lo atormenta física y psicológicamente. Le vendan los ojos y él no puede ver de dónde viene el golpe que impactará su rostro. Los soldados romanos le preguntan, adivina, o le dicen, adivina. Jesús fue aclamado anteriormente como profeta de Dios en el capítulo 7 y versículo 16 y en el versículo 39. También realizó milagros que traen a la memoria de aquellos, a Elías y a Eliseo. Sus captores burlonamente demandan que él pruebe su don profético, identificando sin verlos a aquellos que lo golpean. Desde luego, su burla hace eco de la burla de Satanás. Cuando Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, según Marcos 14, 65, al estar de acuerdo con la acusación del sumo sacerdote, todos los miembros del Sanedrín lo condenan y algunos incluso expresan su hostilidad con violencia física e insultos. Escupen en su rostro. Mis hermanos, escupir en la cara implicaba exclusión del grupo, según Números capítulo 12, versículos 14 y 15. Era una actitud de menosprecio tan terrible, como si eso fuera una impureza ceremonial, porque esa era la implicación que en Números se da acerca de escupir en el rostro de otra persona. El caso es que como siervo, el Señor Jesús no esconde su rostro de las injurias y de los esputos que le tiraban, según Isaías capítulo 50, versículo 6. Mis hermanos, él está en manos totalmente de sus enemigos y no hay ningún interés en él
de defensa, él guarda total silencio frente a lo que quieren hacer y están haciendo. Mis hermanos, cuando el Sanedrín permite y escupe a Jesús, en ese momento ellos están rompiendo decisivamente con el Mesías. Ellos están enviando una señal plena de exclusión. Ellos no quieren saber nada de este Jesús, el Mesías. Y mis hermanos, hablemos un poco del juicio. Un poco del juicio, que entre otras cosas era más una dramatización que de un juicio verdadero. Miremos algunos detalles que se aprecian aquí. Versículos 66 al 71. Estamos en Lucas. Versículos 66 al 71. Juan 18, 28 también nos habla del mismo aspecto y Juan habla o menciona el pretorio. El pretorio. Mis hermanos, el juicio romano de Jesús parece haber tenido tres fases. ¿En qué consistió esas tres fases? Bueno, una comparecencia en primer lugar ante Pilato. Lo vemos en Juan 18, 28 al 38. También tiene una comparecencia ante Herodes. Lo vemos en Lucas 23, versículo 5 al 12. Pero vuelve a tener otra vez una segunda comparecencia ante Pilato. Juan capítulo 18, versículo 39 al capítulo 19, versículo 16. Mis hermanos, Juan describe solo la primera y la tercera parte, pero lo hace con mucho mayor detalle que los otros evangelios. No hay un solo evangelio que dé cuenta completa del juicio de Jesús. Está claro que hubo dos etapas principales. Los judíos lo juzgaron ante el Sanedrín y obtuvieron el veredicto de que era un blasfemo y que merecía morir. Sin embargo, solo los romanos tenían el derecho de ejecutarlo y no ejecutarían a un hombre por blasfemia contra el Dios de Israel. Tenía que haber un juicio adicional ante los romanos. Escúchelo bien, para tratar de establecer una violación ante la ley romana que mereciera definitivamente la pena capital. Un poquito de la sede central del gobierno romano. Juan nos mencionó el pretorio. El pretorio estaba localizado en el palacio que Herodes el Grande había construido dentro del muro occidental de Jerusalén. El pretorio romano era un sitio de hostilidad entre los romanos y los judíos y por lo tanto un lugar impuro para el pueblo judío. Es notable que es el lugar donde ambos colaboraron para condenar a muerte a Jesús. Hechos 4, 25 al 28. Y uno se pone a pensar, bueno, si era un lugar impuro y que no se podía frecuentar por parte de los religiosos judíos, ¿por qué en este momento sí deja de ser impuro ese lugar y se unen para lograr su cometido? Bueno, realmente era la hora de las tinieblas. Los juicios realizados por los judíos
En el capítulo 22, versículo 66, encontramos que los juicios tenían que realizarse durante el día. Sin embargo, Marcos indica que se llevó a cabo una audiencia extraoficial en la casa del jefe del sacerdote durante la noche. Marcos 14, 53 al 65. Y esa audiencia extraoficial precedió a la reunión pública del Sanedrín que se llevaría a cabo al día siguiente, según Marcos 15:1. Lucas nos informa aquí de eso. Mis hermanos, y para los profesionales en el derecho es importante, y yo creo que ellos podrán apreciar mucho mejor, que es un juicio lleno de delitos en sí mismo. No hay realmente pruebas, todo ha sido construido o todo se está construyendo para que termine de una vez la condena a muerte, pero no hay ninguna evidencia. En el versículo 67 y 68 del mismo Lucas, podemos apreciar nosotros la ausencia de un juicio apropiado. ¿Por qué lo podemos apreciar? Bueno, mis hermanos, Lucas no habla de una acusación formal o de un juicio según el procedimiento apropiado. No, es que el Sanedrín simplemente requiere que Jesús se incrimine de acuerdo con la comprensión que ellos tienen del Mesías, ¿cierto? Pero el Señor se niega a hacer eso, ya que no le creerán. Las irregularidades en ese juicio fueron relevantes. El Sanedrín no estaba supuesto a reunirse por la noche. La pena de muerte no se podía declarar el día del juicio. Hubo falsas evidencias y se usaron testigos falsos, como se muestra en Mateo 26, 59 y 60. Mis hermanos, Jesús fue expuesto a golpes por los asistentes durante el juicio, según Juan 18, 22 y Marcos 14, 65. Además, absolutamente todo era ilegal. Que el Sanedrín se reuniera para un caso capital en las vísperas del día de reposo o de un día festivo. De manera que, mis hermanos, es claro la violación de la ley. Se viola todos los pocos derechos que podría tener Jesús aquí. Pero hay una violación absolutamente de todo, mis hermanos. Esas violaciones demuestran que la condenación de Jesús por las autoridades judías fue solo una apariencia de la justicia. Juan 18, 22 nos muestra lo que podemos llamar un golpe inesperado de uno de los alguaciles. Es obvio que esto es sumamente irregular, particularmente cuando el prisionero está atado. Hay un momento en que el Señor respondió algo y el alguacil le dio un puñetazo, pero él está vendado, él no se puede defender, él no puede esquivar el golpe. El versículo 68, mis hermanos, nos muestra claramente la oposición tan arraigada de los judíos en contra de Jesús. Esa oposición de los ancianos, de los sumos sacerdotes y los escribas, con algunas excepciones. Podemos verlas registradas en Mateo 23, 50, en Juan capítulo 3, versículo 1, capítulo 7, versículo 50. Están arraigadas sencillamente, mis hermanos, que simplemente ellos se niegan a responder las preguntas de Jesús que los confronta. Ellos no quieren saber nada de Jesús. Pero en el versículo 69, Jesús dice que hay un cambio que viene. Jesús dice que se aproxima un cambio. Cuando el Señor dice de ahora en adelante, cuando como hijo del hombre estará en
lugar de mayor honor en el cielo, cumpliendo Daniel capítulo 7 y versículo 14, el Salmo 110, versículo 1. Su derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés constituye una exhibición pública en la tierra de su sensación a la diestra de Dios en el cielo, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 33. Y mis hermanos, podríamos mencionar dos aspectos más de este juicio y dejar por hoy aquí y continuar mañana la finalización de ese juicio y la posterior condena a su muerte. El versículo 71, mis hermanos, nos muestra un triunfo parcial del Sanedrín. ¿Por qué un triunfo parcial? Bueno, Jesús ha admitido el cargo del Sanedrín de haber afirmado ser el Hijo de Dios. Y en lo que a ellos respecta, pues es culpable de blasfemia, según Mateo 26, 65, Juan 10, 30 al 33. Pero queda algo, mis hermanos, queda algo todavía. Ahora lo que toca es persuadir a los romanos para que actúen. Persuadir a los romanos para que actúen. Porque para los romanos había que hacer una acusación distinta. Sencillamente los romanos no tienen interés en la blasfemia que los judíos dicen de Jesús. No, a ellos no les interesa esa blasfemia. Por lo tanto, mis hermanos, para el Sanedrín, el asunto ha terminado. Para el Sanedrín hay un triunfo. Hay un triunfo porque, según ellos, según la mirada de ellos, pues Jesús ha admitido blasfemia. Para ellos, Jesús es culpable ante sus propios ojos. Pero ahora solo queda asegurar la ejecución. El asegurar esa ejecución tiene que ver con la manipulación que ellos mismos puedan hacer a la guardia romana, que ellos mismos puedan hacer a las autoridades romanas. En eso, mis hermanos, consiste la manipulación o consiste lo que tienen que hacer para poder asegurar la ejecución. Es importante, mis hermanos, que no todos los miembros del Sanedrín son necesarios, pero el Frente Unido, con su seriedad, ellos considerarán que impresionará a Pilato. Ellos están seguros que lo lograrán. Mis hermanos, ellos se preparan para hacer una acusación imprecisa ante Pilato. Ellos van ahora a mirar cómo es que influenciarán en Pilato. Y esto, mis hermanos, lo veremos mañana en la voluntad del Señor. Por ahora, el Sanedrín se va a sus camas con una sonrisa. Tienen la mitad del juicio ganada. Ahora hay que pensar en cómo pondrán a Pilato de su lado. Mis hermanos, creo que tener el texto de la Biblia con nosotros nos debe llevar a meditar
a seguir meditando en lo que hemos comentado en esta parte de la conferencia. Pero mis hermanos, es la crucifixión, es la tortura previa a la crucifixión y luego la crucifixión, lo que sin lugar a dudas, y desde mi punto de vista, mis hermanos, se sale de nuestras mentes. Es decir, creo que no podremos nosotros dimensionar el daño físico, el dolor que puede soportar un ser humano. Eso, hermanos, lo veremos mañana en la voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor, hermanos. Señor, estamos agradecidos por tener tu palabra. Pero, Señor, más allá de recordar y de ver esto como algo histórico, es lo que significó esto, Señor, para el mundo. Lo que significa para nosotros hoy, Señor. Gracias te doy, Señor, por esa obra tuya, Señor. Señor, yo soy el directo beneficiado de ese silencio que guardaste allí en manos de aquellas personas, Señor. Señor, gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias, Señor, por revelarte de una manera sobrenatural, Señor, sobrenatural. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Te doy gracias, Señor, por la iglesia. Te doy gracias, Señor, por la congregación que ha estado siguiendo, Señor, esta conferencia. Te doy gracias, Señor, por cada familia, por cada jovencito que pudo ver esta conferencia o que la verá posteriormente, por cada niño, Señor, para que sus corazones, Señor, sean movidos a apreciar una salvación tan grande, Señor. Oh bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Señor, ayúdanos a perseverar firmes. No nos dejes, Señor, por favor, desviar en otra dirección. Señor, no nos dejes por favor, Señor, afírmanos en la fe. Arráiganos en la fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.